Buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Ayer tuvimos un día bien interesante en bolsa con los índices tanto el S&P 500 como el Nasdaq marcando nuevos máximos históricos. Sin embargo, las subidas estuvieron concentradas en apenas un par de sectores y el resto estuvieron bastante en rojo. Hoy vamos a ver estas oportunidades que están apareciendo, sobre todo en sectores defensivos. Creo que hay varias compañías muy grandes, defensivas, negocios tranquilos, ese tipo de negocio que a mí me gusta, que perfectamente nos pueden dar un rendimiento ampliamente por encima del 10% en los próximos años, y algunos de ellos estuvimos aprovechando para comprar. Vamos a estar comentando esto, también vamos a ver algunos reportes de ganancia, compañías interesantes como por ejemplo Hims & Her and ASTS, desplomándose cada una más de un 10% luego de reportes de ganancia que por supuesto también vamos a revisar. Dentro de las compañías, por cierto, que vamos a estar analizando hoy tenemos Mercado Libre, Pepsi, Google, Wells Fargo, Netflix y muchas más. Como pueden ver, negocios bastante interesantes. En cada uno de ellos vamos a aprovechar también para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, el sector de chips estuvo muy fuerte durante toda la sesión. Por ejemplo, Nvidia con un 2% de subida marcó nuevos máximos históricos. Intel también estuvo con un día bastante positivo. Podemos ver, por ejemplo, otras compañías como Seagate Technology, Texas Instruments. También tuvimos a compañías relacionadas con almacenamiento de datos como West Digital Corporation, que bueno, habían estado un poco planas recientemente y se volvieron a disparar. ¿Dónde tuvieron las caídas? El sector de consumo, tanto cíclico como defensivo, no le ha estado pasando bien últimamente. Walmart volvió a caer, Costco volvió a caer. Amazon vimos cierta corrección. Yo diría que es normal porque estamos teniendo realmente cada día marcando prácticamente nuevos máximos históricos en Amazon. Por cierto, muy interesante, Meta no ha logrado despegar de la zona de los $600, que a mí me parece que es un precio bastante razonable para este negocio de tanta calidad. Podemos ver que el S&P 500 marcó nuevos máximos históricos, como decíamos al principio del video. Esto nos dice que realmente el sector tecnológico, semiconductores, tiene mucho peso en el S&P 500 y podemos ver que el caso del Nasdaq incluso ha estado un poco más alcista últimamente. Da un poco de vértigo los niveles de sobrecompra que tenemos en ambos índices, pero sabemos que los mercados alcistas son mercados largos, mercados lentos, y es lo que estamos viendo en este caso. Vamos a empezar viendo las acciones de Hims & Her, que se desplomaron casi un 14%, luego de un reporte de ganancia bastante débil. Podemos ver que la compañía no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni ganancia por acción. De hecho, la compañía sigue perdiendo dinero, lo cual es sorprendente, teniendo en cuenta su capitalización de mercado, y además vean cómo los ingresos también se quedaron por debajo de las expectativas, con un crecimiento de apenas el 3.8%. La guía que nos dieron para el próximo trimestre fue mejor de lo esperado, lo cual es positivo. Sin embargo, bueno, este double miss terminó condenándola a una caída del 14%. También ya la compañía se había recuperado desde los mínimos recientes, así que yo diría que es normal este toma de ganancias, teniendo en cuenta además que es un negocio que cotiza a, vean por acá, 23 veces flujo de caja, 14 veces precio valor en libro, no estaba generando ganancias. Así que bueno, sin duda sigue siendo un negocio bastante especulativo. Cosas positivas, bueno, ya es una compañía que genera flujo de caja positivo. Ven que el flujo de caja es creciente. Se espera que a largo plazo las ganancias sigan creciendo a muy buen ritmo. De todas formas, las evaluaciones en el corto plazo van a seguir caras. Otra cosa interesante es que no está tan cara si tenemos en cuenta el ratio precio-ventas. Está a 2.7 veces con un crecimiento por encima del 10%. No es un múltiplo barato, pero tampoco tan caro. Así que bueno, realmente hay que decir que las caídas recientes habían hecho que los múltiplos se vieran mucho más atractivos. Estamos hablando que vean todas estas zonas de resistencia. Desde los máximos que llegó a tocar más de $70 hasta los precios actuales, todavía había corregido un 60%, lo cual nos dice que bueno, los múltiplos que estábamos pagando acá arriba eran estratosféricos y ya acá abajo los múltiplos no eran tan extremadamente caros, tampoco eran múltiplos baratos. Viendo la tendencia de Hims & Her, no me extrañaría que siga cayendo. Desde que tuvimos este decroso cruce de la muerte, no logró invalidar este movimiento técnico de la compañía. Así que bueno, tenemos que seguir operando con un movimiento bajista de corto o mediano plazo. Vamos a ver si rompemos de regreso la media móvil de 50 periodos. Yo diría que hay una probabilidad bastante razonable de que regrese por debajo de los $14. Vamos a ver si logra aguantar esa zona, que bueno, son los mínimos de 52 semanas. Continuamos con las acciones de ASTS, esta compañía de telecomunicaciones utilizando bases satelitales, y vean por acá que la compañía se está desplomando más de un 10%. El reporte fue bastante débil, la compañía no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni en ganancias por acción. De hecho, se quedó bastante por debajo en ambos.
Así que bueno, un 10% de caída incluso yo diría que se quedó corto, ya que las ganancias por acción llegaron un 170% peor de lo esperado y los ingresos un 62% peor de lo esperado. Cosa negativa también, la guía que nos dieron para todo el año fiscal 2026 fue por debajo de lo que estaban esperando los analistas. El consenso lo teníamos con ingresos ligeramente superiores a 180 millones y el punto medio de ingresos que ahora está esperando la compañía para todo el año fiscal está en torno a 175 millones. Así que bueno, por eso le digo, 10% de caída, sinceramente, yo hubiera apostado a que íbamos a ver más caídas. En el caso de ACTS sigue siendo un negocio bastante especulativo. Podemos ver aquí que no genera ni ganancias ni flujos de caja positivo. El ratio precio-ventas está a más de 500 veces. Sí es verdad que el ritmo de crecimiento que se espera en ingresos es bastante bueno. Fíjense que solamente en este trimestre crecieron más de un 2000%. Siguen siendo ingresos de apenas 14 millones. Así que bueno, realmente es una compañía muy pequeña. De hecho, para cotizar a 32 billones de capitalización de mercado generando menos de 15 millones, a mí me parece una verdadera locura. También es verdad que vean por acá el crecimiento que se espera en los próximos años. De todas formas, yo les diría que en el corto plazo está súper cara. Yo diría que también en cualquier momento podemos ver una corrección mucho más fuerte de lo que estamos teniendo ahora. Porque es lo que le digo, realmente no tiene mucho sentido que una compañía que nos acaba de reportar ingresos por debajo de 15 millones cotice a 32 billones. El ritmo de crecimiento que tiene que mantener este negocio es exponencial en los próximos años y ahí es donde entra el riesgo. Si en algún momento yo diría que vemos un rebote en los mínimos anteriores, zona de los 63.40, ahí tal vez la podríamos analizar, pero de todas formas tengan en cuenta que si rompe la media móvil de 200 periodos, va a seguir siendo un movimiento técnico bastante débil. Así que yo por ahora andaría con cautela. Yo creo que el reporte fue bastante malo. La compañía en términos generales sigue siendo un negocio especulativo y vean que a pesar de que la bolsa está de regreso en máximos, todavía no se ha logrado recuperar de todo. ¿Okay? De hecho, ante el reporte de ganancia, todavía sigue un 36% por debajo de máximos. Continuamos con las acciones de Mercado Libre volviéndose a desplomar casi un 5%. Y bueno, esta es una compañía que varios de los múltiplos están en mínimos de hace muchos años, como vamos a ver a continuación. Además, estuvo rompiendo una línea tendencial alcista que viene reconociendo hace mucho tiempo atrás. Así que bueno, técnicamente no viene nada positiva la acción. Vemos que en el caso también de Mercado Libre sigue ya por debajo del fair value valor intrínseco. Habíamos alcanzado el fair value hace un tiempo atrás por ganancia por acción, pero por flujo de caja seguíamos un poco caros. Ya estamos por debajo de ese fair value. Forward PER a 23 veces. Sigue siendo un negocio de casi 80 billones de capitalización de mercado. Hay algunos múltiplos que se empiezan a ver extremadamente baratos. Por ejemplo, el ratio precio-flujo de caja a 6 veces es un 85% de descuento comparado con el sector y un 72% de descuento comparado con sus promedios históricos. También el ratio precio-ventas ya está a la mitad de sus promedios históricos. Y es lo que le digo, realmente hay varios múltiplos que están históricamente baratos. Eso lo vamos a ver un poco más claro aquí en los ratios históricos. Ratio precio-ventas mínimo de 10 años, ratio precio-flujo de caja mínimo de 10 años, ratio precio-valor en el libro mínimos de la pandemia. El ratio precio-ganancia también está en mínimo de hace bastante tiempo. Así que bueno, para el crecimiento que viene dando Mercado Libre, recuerden que ese último reporte trimestral creció sus ingresos más de un 50%. Ya creo que estos múltiplos están demasiado interesantes como para dejarle escapar. De hecho, vemos aquí que el forward PER a 23 veces ya nos habla de un múltiplo mucho más interesante. 16 veces de forward PER para 2028. Así que bueno, tiene algunos problemas con el flujo de caja. Vean que un poco irregular el flujo de caja. Es una compañía que se está expandiendo mucho. Pero en términos generales, con ese ritmo de crecimiento, creo que ya está extremadamente atractiva. Podemos ver por otra parte que si unimos los máximos y mínimos anteriores, podría quedarnos algo de margen de caída. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a unir los máximos y los mínimos anteriores para que vean que esa posible proyección nos puede llevar un poco más abajo. Así que bueno, sin duda podemos ver un poco más de corrección y aún así mantener una estructura alcista de largo plazo. Esta caída nos podría llevar a precios cercanos a $1,200, $1,250. Ya serían precios extremadamente baratos. Pero bueno, yo ya estoy llevando acciones de Mercado Libre. Ya creo que es un negocio que los múltiplos están como para ir comprando. ¿Okay? Si vemos aquí desde los máximos hasta los precios actuales, nos hemos llevado una corrección de más del 40%, con la bolsa marcando nuevos máximos todos los días. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa.
Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Pexi. Esta es otra que estuvimos comprando durante la última sesión, aplicando operaciones de trading para el portafolio también de trading, ya que me parece que están múltiplos también bastante atractivos. Más de 200 billones de capitalización de mercado, cotizando por debajo del fair value o valor intrínseco. Los múltiplos están entre un 10 y un 20% por debajo todavía de sus promedios históricos. Y hay varios múltiplos también que están por debajo del sector. Recuerde que esta es una compañía que da un dividendo excelente, 3.8% de dividendo, lo incrementa a un ritmo bastante interesante. Además, vean la gráfica, este es el tipo de gráfica que queremos en compañías de dividendos. Podemos ver que para el próximo año ya se espera que cotice a 17 veces beneficios. Y además, como vemos aquí, es una compañía que ha seguido creciendo año tras año. Hemos visto años con menos crecimiento, años con más crecimiento. Ahora en los próximos años se espera un crecimiento, yo diría, bastante en línea con lo que ha dado históricamente de crecimiento. Lo más interesante sin duda es ganancia por acción a más del 10%, flujo de caja creciendo a más del 10%. Si sumamos ese crecimiento con el dividendo actual que estamos recibiendo, yo diría que el retorno sobre capital invertido se nos debería ir perfectamente por encima del 10%. De hecho, vamos a hacer algunos cálculos. No le quiero dar un PER 26 a futuro, le voy a dar un múltiplo un poco más barato. Por ejemplo, ahora mismo estamos a 23 veces. Vamos a asumir que en 5 años podemos comprarla a 23 veces, que es, como vimos aquí, 10% por debajo de sus promedios históricos. Vean que el retorno sobre capital invertido se nos va por encima del 13%. Por eso creo que los precios actuales ya se ven atractivos. Por otra parte, estamos tocando la media móvil de 200 periodos en gráfica diaria. Lo que hice fue aprovechar para comprar en los portafolios de largo plazo y también hacer una operación de trading con opciones en la zona de $140. El objetivo es muy sencillo. Si caemos a los $140 o por debajo, me estaré llevando un paquete de 100 acciones, que sinceramente a $140 me parece un precio muy bueno para comprar acciones de Pexi. Continuamos con las acciones de Google. Terminó cayendo más de un 3%. Fue de hecho de las Big Tech la que más cayó. Yo diría que es normal porque ya estábamos pagando múltiplos extremadamente caros. La pregunta que me estaban haciendo ¿es momento de reducir exposición a Google? ¿Cuándo es el momento de vender? No es una pregunta fácil de responder, pero vamos a hacer algunos análisis. Recuerden de hecho que nosotros tenemos operaciones en corto en Google, estamos apostando que las acciones van a caer. Podemos ver aquí en primer lugar que sigue un 30% por encima del fair value o valor intrínseco. La mayor parte de los múltiplos están más de un 20% por encima de sus promedios históricos y hay varios de ellos que están bastante por encima del sector. De hecho, podemos ver que el ratio precio-ventas está al doble de sus promedios históricos. Así que bueno, los múltiplos no están baratos. Podemos ver aquí que las estimaciones de crecimiento son muy buenas, doble dígito ampliamente en ingresos, ganancias y flujo de caja. Para el año que viene se espera que cotice en torno a 27 veces beneficios. Sigue siendo un múltiplo por encima de los promedios históricos de Google. Así que bueno, todo parece indicar que incluso para el año que viene, con el crecimiento que se espera, podríamos verla un poco por encima de lo que normalmente la compramos. Sí es verdad que ha crecido más de lo que se esperaba. El último reporte de ganancias fue brutal. No me extrañaría que incluso estas expectativas de crecimiento, que son ya de por sí altas, las supere, porque hemos visto una aceleración en el negocio. De hecho, fíjense cómo pasamos de crecer al 9, 8, 13, 15, 20% de crecimiento se espera este año. Miren lo que les digo, realmente se está acelerando el crecimiento de Google, que ya siendo una compañía tan grande, esperábamos algo, por supuesto, como es normal, de desaceleración en el crecimiento, y es todo lo contrario, ¿ok? Vámonos a la parte técnica, que hay varias cosas que me interesan por aquí. Una cosa interesante, estuve mirando la gráfica de Google. Cuando la hemos visto muy sobrecomprada por encima de la media móvil de 200 periodos, normalmente al menos teníamos que haber esperado una ruptura de la media móvil de 50 periodos. Ahí por lo general nos daba ventas claras, al menos toma de ganancias. Y como vemos aquí, ahora mismo estamos muy por encima tanto de la media móvil de 50 como de 20 periodos. Así que si yo tuviera acciones de Google, no tendría ningún tipo de motivo para pensar que estamos teniendo una ruptura de tendencia. Todo lo contrario, apenas rompimos la media móvil de 8 periodos, que es la media móvil más débil. Una estrategia que se podría hacer es muy sencilla: liquidar 20, 30, 40% de la posición en una ruptura de la media móvil de 20 periodos y la otra parte que queramos cerrar con la ruptura de la de 50 periodos. Pero por el momento sigue la tendencia muy fuerte al alza. Continuamos con las acciones de Wells Fargo. Este es uno de los bancos más grandes, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo. Más de 220 billones de capitalización de mercado. Los bancos han tenido cierta corrección últimamente, pero yo creo que ninguno, por lo menos de los bancos grandes americanos, ha corregido tanto como Wells Fargo.
Podemos ver algunas cosas que se empiezan a ver muy interesantes. El ratio precio-ganancias ya está por debajo de su promedio de 5 años. El ratio precio-ventas por debajo de su promedio de 5 años. Algunas métricas claves como el ratio precio-valor en el libro, sí es verdad que todavía está entre un 10 y un 11% por encima. Pero bueno, ya yo diría que estamos entrando en el rango de compra. Podemos ver que también es un banco que da un dividendo bastante interesante, 2.45%. Vean cómo lo recortó durante la pandemia, de ahí lo ha ido incrementando. Y bueno, como podemos ver, realmente todavía nos queda margen para que lo incrementen un poco más. De hecho, si en algún momento vuelven a dar esos 51 dólares por acción que daba antes de la pandemia, vamos a hacer algunos cálculos, podríamos estar recibiendo un dividendo, vamos a calcular de cuánto, del 2.77%, que sinceramente está bastante bien. Los bancos le ha ido muy bien en los últimos años con tasas de intereses muy altas. Vean cómo los ingresos y las ganancias han seguido creciendo a un nivel altísimo. Así que bueno, por eso le ha ido tan bien, pero sabemos que también los bancos tienen esa ciclicidad que depende mucho más de los ciclos económicos. Para los próximos años se espera que el negocio siga aumentando sus ganancias, lo cual sí, por supuesto que es positivo. Así que bueno, yo diría que no estamos en una mala zona de compra. Algo que me pone un poco, yo diría, preocupado son varias cosas. En primer lugar, fíjense cómo está rompiendo esta línea tendencial que tengo marcada en azul. La viene reconociendo desde el 2023. Había sido una muy buena zona de compra. Ahora está rompiendo esa zona, lo cual no quiere decir que no sea momento para comprar. Pero bueno, si tenía un trade pensando en que iba a aguantar esa zona, yo diría que había que aplicar stop loss. Otra cosa es que si nos vamos a gráfica semanal, podemos ver aquí que este es un negocio que suele visitar con muchísima frecuencia, incluso caer bastante por debajo de la media móvil de 200 periodos semanal. Y fíjense que todavía estamos un 20% por encima de esta media móvil, ¿ok? Así que bueno, esto me dice que sin duda tenemos bastante margen de corrección. Yo diría que de un 10 a un 12% para llegar a su ratio precio-valor del libro promedio y en torno a un 20% para llegar a la media móvil de 200 periodos. Así que si va a comprar, hágalo con precaución, compras pequeñas en este momento porque es un negocio que tiene mucho margen de caída. Otra compañía por la que me están preguntando bastante es por Netflix, ya que ha estado cayendo bastante también durante las últimas sesiones. De hecho, en la última sesión cayó más de un 2%. Netflix tenemos, yo diría, resultados aquí un poco diferentes si la analizamos por ganancias por acción y flujo de caja. En primer lugar, vemos que por la cantidad de ganancias que está generando la compañía se ve relativamente barata. Sin embargo, por los flujos de caja se ve cara. ¿A qué se debe esto? En primer lugar, vemos que ahora mismo el PER está a 26 veces, el ratio precio-ganancia. Esto es un descuento significativo tanto comparado con su sector como sus promedios históricos. Y además se espera que crezca en torno al 19% de las ganancias por acción. Fíjense que el forward PER está a 22 veces, que sinceramente para este ritmo de crecimiento es un PER bastante barato. De hecho, el Fair Value nos dice aquí que ya estamos un 37% por debajo de este Fair Value. Ahora, ¿qué pasa con el flujo de caja? Fíjense que es un negocio que se espera que genere 13, 14, 16, 20, 22 billones en flujo de caja. Es bastante flujo de caja, pero es un negocio de 360 billones de capitalización de mercado. Esto es lo que me dice que debería estar generando mucho más flujo de caja para justificar estos múltiplos. De hecho, si le damos un múltiplo, yo diría caro a Netflix. Yo por lo general trato de pagar unas 12, 13, 14, 15 veces flujo de caja actuales. Realmente estamos pagando muchas más veces el free cash flow que genera Netflix. Así que ahí sin duda tenemos margen de caída. Otra cosa negativa es que vean cómo no logró romper esta línea tendencial bajista. Ya ha hecho 3 toques y las 3 veces se ha seguido desplomando. Así que yo diría que hay una probabilidad bastante realista de verla de regreso a los 75 dólares que fueron los mínimos anteriores. Tenemos ya el RSI bastante sobrevendido en 30 puntos. El MACD ya entró en sobreventa. Estoy tratando de buscar operaciones con opciones cerca de los 75 dólares para tratar de comprar un paquete de acciones a esos precios. Ahí yo diría que teníamos un margen de seguridad mayor. Por el momento parece que hay que esperar un poco más de caídas. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan.
aquí no es Zlatan por el dinero. Continuamos con Ubiquiti. Esta es una compañía bien interesante del sector de equipos para telecomunicaciones, específicamente enfocado en servicios de networking de redes. Como se puede imaginar, es una compañía que con el tema de las centrales de datos, inteligencia artificial, le había ido muy bien. De hecho, podemos ver aquí que en 2025 incrementaron sus ingresos un 33%, lo habían incrementado un 20% en lo que llevamos de año. Las ganancias se duplicaron en 2025 y en los últimos 4 trimestres un 32%. Así que bueno, yo diría, beneficiado muchísimo por este auge de todo el tema de centrales de datos, que dentro de los mismos el tema de redes es muy importante. El reporte de ganancia lo tuvo el pasado viernes, fue bastante por debajo de lo que se estaba esperando. Podemos ver aquí que tuvo un mes significativo en ganancias por acción, un 10% menos de lo que se estaba esperando. Los ingresos también vinieron bastante por debajo de lo que se estaba esperando, en más de un 3%. El crecimiento del 18.7% no estuvo mal, pero por supuesto no es el ritmo de crecimiento que se estaba esperando. Vean que en el caso también de Ubiquiti estábamos pagando múltiplos bastante estirados, asumiendo un crecimiento muy alto, PER 47, ratio precio-flujo de caja de 58, ratio precio-ventas de 14, que son entre un 50 y un 80% por encima de sus promedios históricos y además muy por encima del sector. Así que es lo que le digo, múltiplos estirados, no cumple con las expectativas por mucho, te llevas una caída brutal en las últimas 3 sesiones, lo vamos a ver en un momento. Vean que se espera buen crecimiento para los próximos años, pero yo sinceramente les diría que es un crecimiento un poco más discreto de lo que esperaría con esos múltiplos. De hecho, podemos ver aquí que el forward PER se espera todavía por encima de 40 veces. Vean los 3 últimos días. La gráfica ha sido un desastre total. Jueves, viernes y lunes, entre los 3 días, fue una caída de casi el 30%. En las últimas veces que hemos tenido correcciones, la zona clave de compra y que ha mantenido bien es la media móvil de 200 periodos. Mientras mantenga la media móvil de 200 periodos no vamos a tener muchos problemas. Podríamos incluso ya operar desde estos precios poniendo un stop loss debajo de esta media móvil. Podríamos tener una zona de salida en la media móvil a través de 50 o 20 periodos. Yo sinceramente esperaría algo más de caída. Vamos a ver si llega a la media móvil de 200 periodos y a ver si encuentra soporte en esa zona. Porque vean el volumen que hemos tenido en las 3 últimas sesiones, ha sido desastroso. Solamente en el último día cayó un 12%. Continuamos con Constellation Energy desplomándose más de un 1%. Tuvimos el reporte de ganancia, no fue tan bueno como se estaba esperando. Recuerden que esta es una compañía de energía renovable. Es una compañía gigantesca. Una cosa interesante que tiene es que producen energía de diferentes tipos de fuentes, por ejemplo, natural gas. También tenemos energía solar, energía eólica, que bueno, yo diría que esa diversificación también le da un atractivo extra a la compañía. Además, sabemos que hay déficit de generación eléctrica aquí en los Estados Unidos, así que bueno, por eso es un negocio que cotiza casi 100 billones de capitalización de mercado. Vemos que también ya cotiza por debajo del fair value, a pesar de que hay algunos múltiplos un poco caros, 40 veces beneficios, 23 veces flujo de caja. Se puede imaginar que si el fair value está tan atractivo es porque se espera muy buen crecimiento en los próximos años. La compañía, por cierto, superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias para el trimestre que acaba de finalizar. De hecho, los ingresos vinieron casi un 32% mejor de lo esperado y las ganancias por acción un 7%. El problema estuvo en la guía que dieron para el resto del 2026, donde las ganancias por acción ligeramente por debajo de lo que se estaba esperando. No fue un mes tan significativo, pero bueno, los múltiplos son estirados, así que cualquier miss provoca este tipo de caídas. Ya la compañía no venía con una tendencia positiva en las últimas sesiones. Una cosa interesante, el forward PER está a 21 veces. Se sigue esperando un crecimiento del 25% de ganancias por acción, más de 50% del flujo de caja, casi doble dígito en ingresos. Así que bueno, el crecimiento que se espera es muy bueno. Cosas negativas. Vean por acá cómo hemos hecho múltiples rechazos de la media móvil de 200 periodos. En el corto plazo parece inminente que vamos a tocar los 2.65. Vamos a ver si finalmente llega ese precio. Y bueno, si vemos algo más de corrección, 2.43. Yo diría que esas dos zonas, 2.67, 2.65, 2.45 más o menos, podrían ser zonas atractivas de acumulación. Como vimos en el video de hoy, amigos, ayer volvimos a marcar nuevos máximos históricos tanto en el S&P 500 como el Nasdaq, imparable ambos índices, aunque impulsado principalmente por sectores de chips y también de memorias.
Vimos también caída significativa tras reportes de ganancias, HIMSS y ACTS. Reportes de ganancias, yo diría débiles, ambas compañías cayendo más de un 10%. Mercado Libre a precios muy atractivos, ya estuvimos comprando, algunos múltiplos están en mínimos de 10 años. Pexi cayendo por debajo de la media móvil de 200 periodos, me gusta bastante. Google rompiendo la media móvil de 8 periodos, creo que todavía no podemos hablar de un cambio de tendencia. Wells Fargo también cayendo mucho en las últimas sesiones, se empieza a poner interesante. Netflix ha caído también significativamente, yo diría que hay que esperar algo más de caídas. Ubiquiti es una compañía relativamente grande, tuvo un mal reporte de ganancias, se ha desplomado muchísimo, le esperaría en la media móvil de 200 periodos y en Constellation Energy también esperaría algo más de caída. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir al mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, 100% de los mismos los respondemos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, los cursos de análisis técnico fundamental de opciones financieras y mucho más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.